Ahí se ve. Exacto. Muy bien, sí, así. Bueno, en definitiva, hemorragíparos, también llamados, depende de donde lo lean, como síndrome purpúrico, es la situación donde los sangrados se dan de fácil aparición, que los vamos a evidenciar muy fácilmente en la exploración física cuando se dan de manera superficial, ¿no? Porque pueden darse sangrados en cavidades que no podemos ver en la exploración física inmediatamente. Ejemplo, en el cerebro. El cerebro está dentro del cráneo, salvo que tengan rayos X en la vista, no lo van a poder ver directamente. Y si tuvieran rayos X, tampoco van a ver la sangre, salvo que tengan un tomógrafo en el ojo, porque una radiografía no va a ver sangre dentro del cerebro. Entonces, en definitiva, son situaciones de fácil sangrado por un trastorno sistémico, predispone al sangrado, que la gran mayoría podemos evidenciarlo de la exploración física. Bien, la duda es, ¿cómo sabemos cuándo estamos frente a un sangrado anormal? Pasamos a la próxima diapositiva. Básicamente, un sangrado puede estar presente y es esperable para una situación, ejemplo, no sé, un trauma grave donde hay una lesión de una arteria o de una vena importante, es decir, de un vaso principal. Esto no se trata de esas situaciones, sino se trata de ocasiones donde pequeñas lesiones, hay un desbalance en lo que tiene que ver con los sistemas de la coagulación, ¿sí? Y alteración de la función de las plaquetas que llevan a un sangrado muy importante. Se pueden dar sangrados espontáneos, puede haber en varios sitios múltiples y sin trauma que lo explique, eso es clave. Puede haber presencia de petequias, petequias es un puntillado no mayor a lo que es la cabeza de un alfiler, que tiene que ver con mala función plaquetaria, bien, y eh, se dan sin trauma evidente o que explique la sinergia del trauma de esa presencia, ¿sí? Después hay otras hemorragias, por ejemplo, la cavidad abdominal, que tiene una presentación clínica en el abdomen, lo vamos a ver más adelante, y también por frecuencia hay algunas que tenemos que identificar, como las digestivas o las ginecológicas en el caso de la mujer. ¿Existen causas, por ejemplo, no sé, hemorroides como causa de sangrado digestivo bajo? Sí, por supuesto. Ahora, hay personas que lo tienen a repetición, que no tienen una explicación clara, no es que la hemorroide está complicada, simplemente que sangró porque sangró. Bueno, hay que plantearse la posibilidad de esto. Un síndrome hemorragíparo, una alteración sistémica donde hay difusión, sea plaquetaria o en los factores de la coagulación, también puede ser en la pared vascular, que llevan a un desbalance en los sangrados. Vamos a la filmina que sigue. Vamos a ver que se describen mecanismos de etiopatiogenia, que básicamente tiene tres sistemas alterados. Ustedes saben que cuando hay una lesión a nivel vascular, lo primero que se va a formar es el tapón plaquetario, es decir, lesión en la pared vascular, se liberan factores que llevan y determinan a que se activen las plaquetas, cumplan su función de tapón y luego se desencadena una cascada de la coagulación para estabilizar ahí un coágulo que permite que este tapón inicial luego consolide con la formación de un coágulo y no haya más sangrado. Bueno, uno de estos tres sistemas se altera, estamos frente a un síndrome hemorragíparo. Vamos a la filmina que sigue, vamos a hablar en lo particular de las alteraciones a nivel plaquetario. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, alteración en el número, ¿sí? Doy un ejemplo que ahora un poco entra en juego. Una infección por dengue, en algún momento de su curso de enfermedad, tiene una caída de las plaquetas. Eso se llama trombocitopenia. A menos valor de plaquetas puede desencadenar una hemorragia, un síndrome hemorragíparo. Bien. Después, en la función, tenemos las trombocitopatías. Ahí, como algunas destacadas y conocidas, menciono en la filmina eh, la trombastenia de Glassman, ¿sí? Es una situación, es hereditaria, por ahí hay cosas que van a ser más comunes de la pediatría que de los adultos, ¿sí? Y después hay también alteraciones funcionales que tienen que ver con enfermedades oncológicas de lo que es la hematología, así como los síndromes mieloproliferativos. A veces estas son cosas que se dan en forma simultánea. No es que es exclusivamente alteración en el número o exclusivamente alteración de la función. Muchas veces es algo que se da superpuesto, pero hay algo que predomina, ¿sí? Con esto quiero que se lleven el concepto que plaquetas normales no es indicador de que funcionen bien y plaquetas bajas tampoco es indicación de que funcionen mal, ¿sí? Hay situaciones de la vida, gente que por diferentes motivos, algunas de causa idiopática, viven con plaquetas bajas, el valor normal depende del
corte que tenga la técnica de laboratorio, pero de 120, 130.000, de ahí para abajo hablamos de plaquetopenia, algunos de 150.000. Es indistinto para el caso. A lo que veo es que hay gente que anda con 80.000 plaquetas porque tiene, no sé, una púrpura trombocitopénica de causa idiopática autoinmune. Es un trastorno dentro de lo que es hemorragíparo, pero no es que vive sangrando. ¿Por qué? Porque el número es pequeño, pero por ahí la función está conservada. Hay otras situaciones en las que no ocurre eso, ¿sí? Entonces, hagan esa distinción entre alteración del número y alteración de la función. Todo esto corresponde a una de las tres partes de los sistemas afectados, que son las alteraciones propiamente plaquetarias. El otro que nombramos, que está seguro en la filmina siguiente, es las alteraciones de la coagulación, ¿sí? Pasamos de filmina. En definitiva, la coagulación está dada por una serie de factores que los tenemos enumerados. Son del 1 al 12, si no me falla la memoria, o al 10, y dos proteínas, C y S. Algunos de ellos tienen dependencia de la vitamina K, otros no. Después, algunos de ellos pertenecen a una cascada de la coagulación, que es la denominada intrínseca, y otros a la extrínseca. Es una materia por ahí muy de especialista poder hacer una distinción y decir, bueno, esto es de la cascada intrínseca o es de la extrínseca esta alteración. Pero sí sabemos que cuando hay una alteración de la coagulación, se pueden diferenciar congénitos o adquiridos, y también puede haber un evento donde hay aumento de la fibrinolisis, ¿sí? O déficit en los inhibidores de la fibrinolisis. En este balance de la coagulación, si se acuerdan de fisio en segundo año, se habla de un mecanismo que forma el coágulo, después hay un producto que tiene que degradar y degradar la fibrina que se produce, y hay otro que inhibe y va balanceando esta situación. Se destacan los dependientes de la vitamina K porque por diferentes situaciones son clásicamente alterados. Ejemplo, déficit nutricional donde no hay vitamina K, estos factores no funcionan bien. Drogas, existen medicamentos anticoagulantes que inhiben la vitamina K, que son los derivados de la warfarina, que también es un tóxico que se usa, por ejemplo, en el veneno para ratas. Que en definitiva, si yo altero la vitamina K, mis factores de la coagulación no funcionan bien y puedo desencadenar una alteración de ese tipo con un síndrome hemorragíparo secundario. No se les pide que se acuerden todos, de hecho, yo lo reconozco, soy médico clínico, médico de emergencias, no me acuerdo todos, cuando hace falta lo consulto, pero sí tengo claros los dependientes de la vitamina K. ¿Por qué? Porque cuando tengo un problema, puedo identificar si está o no ahí el déficit y puedo hacer un aporte de vitamina K si está bajo y ver cómo varía mi coagulograma cuando aporto la vitamina K. Entonces yo tengo bien presente esta regla mnemotécnica 1972, hago la suma, 1 más 9, 10, un factor dependiente de la vitamina K, 9 otro factor, 7 y 2 otro. Viene con dos primitos, la proteína C y la proteína S, ¿sí? Entonces, alteración de la coagulación, por lo menos hacer esa distinción entre tengo factores dependientes de la vitamina K y otros que no. Aquellos que dependen de la vitamina K, tengo que reconocerlos y saberlos, porque puedo hacer la prueba, en todo caso, aportando la vitamina y ver si tengo mejoría de la coagulación en este paciente cuando lo sospecho. Pasamos a la filmina siguiente. El otro sistema que se ve afectado es la alteración de la pared vascular. Hace un rato yo comenté que cuando hay una lesión, lo primero que ocurre es se daña la pared vascular, así sea a nivel de un capilar, se liberan factores que hacen activar a la plaqueta para que forme el tapón. Bueno, si se dan alteraciones a nivel de la pared, no se activa nada de este sistema, la plaqueta no puede llegar a su función, mucho menos llegar a formarse una buena coagulación, ¿sí? Mucho más raro esto, pero bueno, también es un marcador en el riesgo cardiovascular, la pared vascular tiene una importancia hoy en día por encima de otras cosas y está presente en estos sistemas alterados. Hasta ahí más o menos se entiende cuando yo me paro en este paciente con sangrados con facilidad, que lo agrupo como un síndrome purpúrico o síndrome hemorragíparo, los tres lugares, los tres sectores de mi organismo donde tengo que ir a buscar alteración. Quiero que tengan eso más o menos en claro porque es determinante, ¿eh? Es determinante poder orientarme a estos tres lugares, ¿sí? Bueno, pasamos a la próxima filmina. Vamos a ver, más allá de la alteración de la fisiopatología, lo que tiene que ver con la clínica. ¿Qué presentaciones, qué justamente alteraciones se ven como predominantes según cada uno de estos sistemas? Cuando el problema es de la pared vascular o plaquetario,
en la clínica predominan las petequias, las equimosis, el conocido moretón, ¿sí? Es lo que se ve con más frecuencia. Pero de una dimensión no muy importante. Cuando el problema es de la coagulación, son hematomas voluminosos, ¿sí? Es muy sencillo esto. Si el problema lo tengo a nivel de básculo plaquetario, son microsangrados, pequeños sangrados, hasta que por ahí esto no es uniforme, no funciona ninguna plaqueta del organismo. Algunas estarán alteradas, otras no, las otras toman la posta las que funcionan y se forman tapones y el sangrado no persiste. Cuando el problema de la coagulación ya es dentro de la estructura habitual, la coagulación es más importante en cierta forma. Entonces el volumen del sangrado termina siendo muy importante, ¿sí? Sin dudas pueden coexistir ambos y algo que no me permite diferenciar es cuando hablo de mucosas. Porque cuando evalúo la piel, bueno, digo, predominan petequias o predominan hematomas voluminosos, me voy por coagulación o por trastorno vasculoplaquetario. Pero cuando miro las mucosas, las encías, me fijo si hay sangrado nasal, si hay sangrado digestivo, es mucho más difícil hacer esta distinción. Entonces, si viene una persona con una hemorragia digestiva, una hemorragia ginecológica o que consulta por gingivorragia, me cuesta mucho decir si el problema es coagulación o plaquetas. ¿Sí? Las mucosas son mucho más sensibles a pequeños cambios y no puedo hacer esa distinción. Pasamos a la otra filmina. Acá hay un cuadrito. Este cuadrito básicamente lo que busca hacer una comparación entre alteración vasculoplaquetaria y trastorno de la coagulación plasmática. Fíjense, heridas superficiales, cuando el problema es de plaquetas, son más prolongadas, más profusas. Cuando es de la coagulación, no tanto. Las petequias son más bien del básculo plaquetario, no tanto de la coagulación. Ya cuando empezamos con hematomas más importantes, hablamos de problemas de la coagulación. Hemartrosis, que es el sangrado dentro de una articulación, sea rodilla, codo, cadera, un sangrado dentro de la articulación. Son raros en trastorno de la plaqueta, pero muy común en lo que es de la coagulación. Heridas profundas. Bueno, ahí hace una distinción en cómo es el comportamiento clínico. Las heridas profundas, cuando tengo un trastorno de las plaquetas, no tengo de dónde comprimir bien. Entonces se hace un comienzo más brusco y cuesta comprimirlas, ¿sí? En cambio, cuando el trastorno es de la coagulación, en las heridas profundas empiezan un poquito más lento, por ahí las comprimo, se detienen, pero duran más días. Entonces, por ejemplo, en trastornos de las plaquetas, si uno se dirige a una hemorragia intraabdominal, puede ser brusco, no lo puedo detener, no trato de comprimir, no llego a ese lugar porque no puedo comprimirlo y puede darse una situación inminente y grave de muerte. Ejemplo, un trauma en el tórax, o voy a poner una vía central y quiero llegar a un vaso debajo de la subclavia, la vena subclavia, tengo plaquetas bajas, cuando pincho con la guía para poder llegar a poner una vía central ahí, plaquetas bajas, empieza a sangrar. ¿Cómo comprimo yo algo que está dentro del tórax? No puedo meter la mano y comprimir de afuera, sangra muchísimo. Entonces hay un dicho a veces que para este tipo de procedimientos los cirujanos, los médicos de vascular, los terapistas dicen, me asustan más las plaquetas que la coagulación. ¿Por qué? Porque si el problema es solamente de la coagulación, cuando yo haga ese trauma, por la práctica que sea por un golpe o sea porque estoy haciendo una intervención médica, con compresión voy a poder hacer el tapón inicial y la coagulación resolverá después de a poco, ¿sí? Entonces, ahí está esa distinción, conocer el mecanismo. Después habla un poco de eso que ven al final que dice AHFs, antecedentes heredofamiliares. Bueno, la enfermedad de von Willebrand-Glassman entra más de vasculopplaquetarios, las hemofilias más de trastorno de la coagulación. Es una comparativa, es una aproximación. Esto, la clínica es muy útil para poder orientarse a un lado o al otro, pero la distinción va a ser más de laboratorio, ¿sí? Pasamos a la filmina que sigue. Acá sí entra una parte muy importante de la semiología, es que nuestra piel como principal órgano es nuestra información más útil para orientarme. Entonces yo tengo que pararme y decir, este hombre tiene petequias, este hombre tiene hematomas profundos, superficiales, grandes, ¿sí? Y ahí hacer esa distinción de básculo plaquetario o trastorno de la coagulación, ¿sí? Les pongo un ejemplo. De vuelta, volviendo al dengue, que es un problema que
tuvimos el verano pasado y que se viene también este verano. Consulta a un paciente lleno de petequias, puntillado por toda la exposición de piel que podamos ver en la consulta, vienen con síndrome febril, estamos en una situación de epidemia de dengue, bueno, uno va a pensar en ver el número de plaquetas, ¿de acuerdo? Pero después hay pacientes que se prestan a más dudas. Ejemplo, un paciente oncológico que puede tener una enfermedad con tumores, no sé, en intestino y metástasis en el hígado. El hígado es nuestro mayor productor de factores de la coagulación. Me lo encuentro que está lleno de petequiado en la piel y yo tengo el conocimiento que tiene, no sé, un tumor con metástasis hepáticas. Uno lo primero que va a pensar es que, bueno, como está afectado el hígado, el problema está en los factores de la coagulación. Pero si mira en fino, si tiene petequias, puede tener también un compromiso a nivel vasculoplaquetario, porque el tumor pudo haber tenido infiltración de la médula ósea, pudo haber tenido otro compromiso, tener plaquetas bajas o tener un vaso muy grande y plaquetas bajas. Ahora, el mismo paciente me lo traen porque tiene un cáncer a nivel de colon con metástasis hepáticas y tiene grandes hematomas en la pared abdominal, en los miembros, en la zona por ahí de la rodilla y pienso que está hematizada y hay sangre de adentro. Y bueno, ahí ya tengo que pensar que eso es más bien de la coagulación, ¿sí? El petequiado es como más universal. Si no me equivoco, en la filmina que sigo, la otra, a ver si pasamos, tenemos una foto de cómo es una petequia. Bueno, acá hablas en particular de petequias. Me parece que estaba la foto en petequias, a ver, porque no se ve en la pantalla. A ver, más arriba. Yo me acuerdo que la filmina tenía una foto, a ver, más arriba. Puede ser que tenés que bajarle el zoom, que está la foto en petequias de un ojito con un puntillado. A ver, puede ser. A ver. Porque yo me acuerdo de mi filmina, tenía una foto. Porque no se ve entera ahí. Sí, yo pensé que yo no la veía entera, pero que los demás sí. No, no se ve completa. Ah, movele el zoom de la. Creo que hay un menos y un más en el lector de PDF. De hecho, no se Mm. ven parte de las filminas. Ahí, eso. Ah, ahí está. Ahí me gustó más. Ahí está. Bueno, petequias. ¿Ven la forma que tiene? No sé si han podido ver en recorrido de sala a alguien con petequias. No, no vimos muchos. Por ahí más púrpuras, Bueno, creo. la petequia tiene una particularidad. Trastorno vasculoplaquetario es muy pequeña, índices menores a 4 milímetros, se describen como en la cabeza de un alfiler, la formita, la medida, pero tienen esto, que si uno tomaría, por ejemplo, un porta, ¿vieron el que se usa para el microscopio? Digo, por usar un vidrio transparente, y presiona, no desaparece con la dígito presión. Es una hemorragia capilar, está ahí. Si es un trastorno como una aranita vascular, si yo la aprieto, la sangre circula hacia los costados y cuando aprieto con el vidrio veo que debajo de eso desaparece. ¿Sí? Entonces, esa es una particularidad. Y hay que poder diferenciarla. Por ejemplo, acá dice de pápulas, picaduras de insectos, justamente con arañas vasculares. Esto de la particularidad de que no desaparece con la digitopresión es como el dato semiológico más importante para decir que este microhematoma es una petequia, ¿sí? Y corresponde a un trastorno plaquetario. ¿Se entiende eso? Todos deben tener alguna tía, una abuela, una madre, o quizás ustedes mismos si se miran las piernas, alguna arañita vascular. Hagan la prueba, consíganse un vidrio de esos de porta, presionen y van a ver si desaparece o no desaparece con la digitopresión. Si yo la presiono y a través del vidrio no se ve nada, eso no es petequia. ¿Sí? Cuando vean una petequia se van a dar cuenta que la apretan y no desaparece. Vamos al que sigue. El que sigue tiene que hablar de, bueno, equimosis, que popularmente la gente le dice moretones. Bueno, son un poco más grandes, por supuesto, que la petequia. Tienen diferentes coloraciones que tienen que ver con el metabolismo de la hemoglobina y habla de tiempo de evolución. Esto ya no es un trastorno vasculoplaquetario, sino
puede ser, hubo un trauma muy importante y bueno, y hubo un sangrado y así se va reabsorbiendo la hemoglobina, o bueno, si estamos frente a un hemorragíparo, un trauma menor, en este desbalance, problemas en los factores de la coagulación, hay un sangrado mayor y tiene esta variación que observamos en la piel, que es básicamente cómo es el metabolismo de la hemoglobina, ¿sí? Esto, la verdad que no es motivo de clase, pero ténganlo presente y sirve para medicina legal. Conocer, tener una vaga noción de cómo es la coloración y las variables que tiene la hemoglobina en su metabolismo, le va a permitir, cuando se pare frente a un paciente, conocer el tiempo de evolución, ¿sí? Sin ir más lejos, la semana pasada recibí una chica que la familia me dijo tuvo un accidente en la moto, que fue un problema, que no sé qué había pasado en la casa, y que usó una moto, una menor de edad, y tenía un trauma en la cara con un hematoma, que ya tenía una coloración medio amarilla o azul con restos amarillos, ¿sí? Y ellos me lo traen un miércoles y me dicen como que esto había pasado el día anterior. Y yo cuando miro el color de la lesión digo, esto está amarillo, esto tiene por lo menos 3, 4 días para empezar a hablar. Bueno, terminan contándome que en realidad no ocurrió el miércoles, que ocurrió el fin de semana previo, que había sido un accidente de tales características. Y a mí me cambiaba un montón, porque yo estaba a punto de esa persona no hacer una tomografía de cerebro porque tenía un dolor de cabeza notable para un golpe del mismo día y que no tenía ningún déficit neurológico y me parecía que no era importante. Cuando me cambian y me dicen la verdad, que esto pasó hace 4 o 5 días, que sigue con dolor de cabeza y que el dolor de cabeza no se calma, digo, che, pará, por ahí hay otra cosa. Bueno, tuve que hacer la tomografía del cerebro. Pero por ahí si era como me decían ellos y yo no prestaba atención a que el hematoma estaba evolucionado, y por ahí yo no hacía el estudio. Por suerte no fue nada, pero no es lo mismo un dolor de cabeza el mismo día que te golpeaste o 4 o 5 días después, ¿sí? Y ahí el paciente mintió. A mí me sirvió saber el tiempo de evolución de un hematoma para darme cuenta que me estaba mintiendo y que tenía que hacer otra cosa. ¿Sí? Pasamos a la otra. Esto bien, trastorno de la equimosis, trastorno más que nada no de lo vasculoplaquetario, sino de los factores de la coagulación. Bueno, después algunas cosas que llaman la atención, que los hematomas pueden tener caída por justamente gravedad por debajo del celular subcutáneo. Por eso hago esta distinción, que esto también es algo que asusta mucho. Este hombre tuvo un trauma en el ojo, el hematoma fue cayendo, y si ustedes se fijan en las últimas fotos, se le pone amarillo un poco el cuello. Es decir, que esa sangre que estaba por debajo de la piel fue cayendo y se cambió de lugar de donde se inició el golpe, ¿sí? Esto no es tanto con motivo de la clase de síndrome hemorragíparo, pero sepan que pueden tener movilidad. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Porque a veces hay sangrados abdominales que se ven en la piel en determinada ubicación. ¿Y cómo llegó el abdomen a la piel? Bueno, fue tomando diferentes cavidades del organismo, por ejemplo, a través del canal inguinal. Y una persona consulta porque tiene un hematoma a nivel testicular y no es que se golpeó el testículo, por eso viene de la cavidad justamente abdominal retroperitoneal. Es algo que puede pasar. Vamos al que sigue. Acá están estos signos que hablé recién. Están bien descriptos, tienen nombres propios. Signo de Gulen es un moretón, básicamente es una equimosis alrededor del ombligo. Es un indicador de un trauma dentro de la cavidad abdominal. También algunos de estos fueron descritos en la pancreatitis, este en particular. No es que toda pancreatitis tiene signo de Gulen, pero bueno, al haber necrosis a nivel del páncreas, por diferentes motivos termina dándose una equimosis periumbilical y uno pensaría que fue un trauma ahí y en realidad se trata de que viene desde el páncreas este problema. Después está el de Gray Turner, que también habla, o sea, esto se va a nivel de los flancos, la foto por ahí no está muy clara, es básicamente los famosos flotadores. Bueno, en esa zona a nivel de los flancos aparece ese hematoma. Y también un poco más hacia la espalda, hacia el nivel lumbar. Esto es un hematoma retroperitoneal, ¿sí? En la región retroperitoneal que va hacia la piel. Uno por ahí ve a este paciente y dice, se golpeó. En realidad, está bien, sí, tuvo un trauma, pero no es superficial. Viene de la zona retroperitoneal, es mucho más profunda. Después, acá el signo de Fox también. Hablamos de la región inguinal y se habla de la rotura de un aneurisma. Yo la verdad que este lo conozco, pero nunca lo vi. He visto rotura de aneurisma, pero no he visto que se presente en el canal inguinal con esto, con
básicamente un sangrado ahí. Yo lo traigo a la clase como importancia y como mostré la filmina anterior, que no necesariamente el hematoma donde lo vemos es donde se originó, ¿sí? Y el signo de Bryant es también por aneurisma de aorta abdominal, pero ya va a la región testicular. ¿Sí? Tengan presente que las cavidades justamente están conectadas y que lo que ocurre que viene del canal inguinal viene desde adentro, ¿no? Y sobre todo retroperitoneal. Vamos a la próxima. Bueno, ¿cómo me paro yo frente a este paciente que consulta por hematomas? Primero que nada, tengo que preguntar si esto es habitual, ¿sí? Si hubo trauma, si hubo inercia, y hacer una valoración directamente retirándole toda la ropa al paciente y observar todo, ¿sí? De hecho, muchos de estos pacientes tienen zonas con hematomas que ni saben que lo tienen. No saben porque no se pueden ver esa parte del cuerpo y tampoco se dieron cuenta porque no tuvieron ningún golpe importante. Pero uno dice, che, ¿qué te pasó acá en la espalda? ¿Te golpeaste? No, nada. Y flor de hematoma tienen, entonces ahí hay un trastorno seguro de la coagulación. Preguntamos por herencia, bueno, ya comenté que está, por ejemplo, la hemofilia, entonces hay que preguntar si hay antecedentes en la familia, ¿sí? O algunas otras enfermedades más raras que ya vengan con trastornos de este tipo. ¿Bien? Si hay sangrados, señor, se cepilla los dientes y sangra fácil, pequeños golpes se le presentan rápidamente hematomas, es para preguntar. Próxima. Bueno, hay algunas cosas que ya nos paran las alarmas. Cefalea con un déficit neurológico o que me digan es la peor cefalea de mi vida, hay que pensar la posibilidad de un sangrado a nivel cerebral. Esto se sospecha cuando hay una hemorragia subaracnoidea, pero en definitiva cualquier cefalea muy intensa de aparición súbita en un paciente que yo lo veo lleno de hematomas, ojo que así como sangró el dedo del pie puede haber sangrado el cerebro, entonces tengo que tener una imagen de esto. Si hay déficit neurológico, o sea, no poder movilizar o no percibir, no tener sensación en una parte del cuerpo, ya sin dudas. Alteraciones visuales, la verdad, tenemos que ponerlo como un déficit neurológico. Es lo mismo, son signos de sangrado mayor. Hemoptisis, que es tos con restos de sangre. Hematemesis, vómitos con sangre. Melena es la expresión clínica del sangrado digestivo, es una materia fecal como petróleo, así negruzca, alquitranada, con mal olor, que es básicamente como la morcilla, sangre coagulada en materia fecal que viene seguramente de la región más alta del tubo digestivo del estómago, ¿sí? Valorar si estos hematomas están vinculados a trastornos de la tensión arterial, si hay hipotensión u ortostatismo. Saben que el ortostatismo es la hipotensión que varía en la posición de acostado a sentado, ¿sí? Y si hay presencia de taquicardia, porque ojo que la presión está normal, pero si mi frecuencia cardíaca está muy elevada, puede darse una situación previa, me estoy compensando este problema y luego voy a tener hipotensión, ¿sí? El organismo primero da taquicardia, mantiene la presión, no la puede mantener, luego viene la hipotensión. Manifestaciones que tienen que saber de cuando el sangrado puede ser mayor o de mayor relevancia. No tiene que ver con el volumen, ¿sí? Sino con la ubicación. El cerebro no necesita un gran sangrado para tener problemas, no una gran cantidad de litros de sangre, ¿sí? Pasamos a la que sigue. En el examen físico, de vuelta, ver signos de gravedad, buscar hematomas, ver si hay déficit neurológico, buscar, cuando dice signos de hipovolemia, esto que hablaba de la taquicardia, la hipotensión, si hay un ortostatismo. Si hay dudas de sangrado digestivo, hay que hacer el tacto rectal, justamente para evidenciar si hay sangre o no en la ampolla rectal, si hay melena o no hay melena, ¿sí? Después hay como, básicamente, episodios de acá dice premonitorios, cuando se viene la noche, básicamente. Estas cosas que anticipan que va a haber una hemorragia mayor. Una, nuestras mucosas. Yo empiezo a ver que hay sangrado con facilidad de mucosas, pero se empieza a ampollar. Y bueno, evidentemente el trastorno no es solamente plaquetario, sino de la coagulación y se viene un sangrado mayor. Piensen que ustedes ven la boca, la observan, la valoran y es lo mismo que tengo por ahí en la faringe, lo mismo que tengo en el esófago o lo que puede estar ocurriendo en el tubo digestivo. O sea, es tan sensible como eso. Y las hemorragias retinianas, no porque tuve un pequeño, por ahí, desprendimiento de retina, una hemorragia en la retina, porque soy un hipertenso severo, o porque tuve una fuerte maniobra de Valsalva, sino porque en forma espontánea apareció una hemorragia dentro del globo ocular,
ojo, porque es una indicación de que puede haber una alteración mayor. Ejemplo, cuando se trata del ojo mirando para adentro hacia el cerebro, ¿sí? No se queden con el sangrado en ese lugar. Paren las alarmas que por esta persona que está llena de hematomas y petequias, que estoy pensando que tiene un síndrome que favorece las hemorragias, va a tener un sangrado mayor en una ubicación mucho más compleja. Pasamos a la próxima. ¿De qué exámenes complementarios me voy a valer? Más allá de lo que dice la filmina, ¿qué les parece a ustedes? O sea, ¿qué exámenes revisten importancia en esto? Hola, hola. La verdad que no sé, profe, el examen clínico, lo que yo veo al paciente. Sí, pero parándose en exámenes complementarios. Yo ya dije que hay alteración en la plaqueta, alteración de la coagulación y puede haber trastornos que tienen que ver con la pared vascular. ¿Qué exámenes complementarios más o menos usarías vos para diferenciar uno u otro? Y el coagulograma para ver cómo están funcionando los factores de la coagulación. Bien, Y, perfecto. y un hemograma para ver las plaquetas, el recuento. Excelente. Eso es lo que quiero que digan. O sea, veo plaquetas, número, bien, y veo coagulograma, funcionalidad de los factores de la coagulación. Bien. También podría ver la función hepática por el La tamaño de la función vitamina K. hepática, perfecto, porque es mi fábrica, ahí lo puse como fábrica los factores de coagulación. La función hepática, ojo con eso. Cuando hablo de hepatograma, hablo de la estructura TGO, TGP y FAL, enzimas hepáticas. ¿Bien? Eso me mide la estructura. Después, para ver cómo está la función, como el coagulograma está dado por factores de la coagulación y son fabricados por el hígado, también el coagulograma es un indicador de función hepática, ¿sí? Porque si los factores de la coagulación están bien, fueron bien fabricados. Si fueron bien fabricados, me indica que el hígado está funcionando bien, ¿sí? Otras son las proteínas. Muchas veces van a ver que el hepatograma informa proteínas totales. Las proteínas también son parte de lo que es fabricado en el hígado, es un indicador de funcionalidad. Proteínas totales, albúmina, coagulograma, ¿sí? El hepatograma en sí que estamos habituados a ver, TGO, TGP y FAL, habla de estructura, ¿sí? Esas enzimas. Porque esas enzimas, si están elevadas, se liberan por daño a nivel celular o canalicular. Entonces, hablan de que se rompió una célula de una ubicación a otra. En cambio, coagulograma, proteínas, también el perfil lipídico, porque el colesterol, LDL, HDL son proteínas también, son indicadores de la funcionalidad. ¿Bien? Eso es lo general. Después yendo a cosas de especialista, bueno, uno puede dosar diferentes factores de la coagulación, hay estudios genéticos para ver enfermedades hereditarias, hay pruebas de función. En un tiempo se usaba lo que se denomina tiempo de sangría, que era una forma de ver en cuántos segundos, generando un pequeño sangrado en el lóbulo de la oreja, se formaba el tapón plaquetario. Eso estaba estudiado. Después se dejó de usar porque se vio que no era tan buena la técnica. No conozco el fundamento bioquímico, pero no era un gran indicador. Pero los viejos médicos todavía lo piden y se lo preguntan. O sea, tiene plaquetas normales, pero es muy sencillo el estudio. Se pincha el lóbulo de la oreja y se ve hasta que se forma el taponcito que deja de sangrar. Y es un indicador ese tiempo, si ese tiempo de sangría, si las plaquetas funcionan bien o no. Después se vio que no era tan así, ya no se usa más. Pero tampoco lo desprezaría, no le daría, no hablaría de eso con tanto desprecio, ¿sí? Eh, Imágenes. ¿Y radiografía me sirve? Sí, obvio. Pero, ¿qué espero encontrar? No voy a ver un sangrado por radiografía. Si en todo caso, si estoy pensando en un hombre que tiene un cáncer con metástasis óseas, sabemos que la médula ósea es nuestro fabricante de todo lo que tiene glóbulos rojos, blancos y plaquetas, entonces si la médula está afectada, las plaquetas pueden estar bajas, pero no es determinante, ¿sí? Fracturas con facilidad si hay compromiso de médula ósea también por alguna enfermedad oncológica. La ecografía tiene interés porque la ecografía abdominal me va a poder ver la dimensión del vaso, que cuando está aumentado de tamaño es una causa de baja en las plaquetas, la dimensión del hígado o signos de hipertensión portal, que va a ser también un vaso aumentado de tamaño, y es un indicador también de que plaquetas pueden estar bajas, ¿sí? Y la tomo está dirigida sobre todo al cerebro, porque bueno, si tengo la sospecha de un sangrado a nivel cerebral, tengo que tener una neuroimagen para descartar esto, ¿sí? Después habla de tórax, abdomen y pelvis. Todo eso está dirigido a buscar causas, ejemplo, en enfermedades oncológicas o
ya con un poquito más de orientación. No es que a todo el mundo le voy a pedir tomografía de todo el cuerpo, ecografía de todo el cuerpo, radiografía. La base está en lo que dijeron ustedes. Coágulo y plaquetas, ¿sí? Por lo menos distinguir para qué lado voy a seguir estudiando. Bien, pasamos a la otra filmina. Había una prueba de lazo. La prueba del lazo no es un examen complementario, es una maniobra semiológica que está muy bien. La prueba del lazo te sirve para ¿qué? Identificar si las plaquetas están bajas, ¿sí? Es una forma de generar un torniquete y con el manguito de presión, ¿no? Y lo que estás haciendo es justamente evaluar si las plaquetas están bajas o no y si hay fragilidad a nivel capilar. Sumamente útil, por ejemplo, ahora que se trata del tema dengue, porque ya una prueba de lazo te puede orientar a que las plaquetas están bajas antes de que tengas el hemograma y es sumamente rápido. ¿Saben cómo se hace una prueba del lazo? No, doctor, yo no tengo ni idea. Bueno, es re sencillo. Mirá, tomás el tensiómetro, le tomás la presión al paciente, obviamente vas a conocer su sistólica y su diastólica, ¿sí? Sí, Un valor intermedio, tenés un cronómetro a mano, 5 minutos le mantenés cerrado, o sea, en esa presión, el lazo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿en qué presión, perdón? Y vos tenés Conozco que la ver, sistólica, la no, diastólica. claro, entre la sistólica y diastólica del paciente, la Busco la intermedia. media. Ah, ok, Claro, depende de la presión que tiene el paciente, ¿no? Y ok. 5 minutos reloj y te fijas cuando retires cuando retires el tensiómetro, tenés que medir un área que está en centímetros, ¿cómo es? Cuadrados. Son 10 centímetros, ¿sí? Le medís el área y te fijas cuántas petequias hay. Según el valor, más de 30 es positivo, menos de 30 es normal. Bien. Esto ahora está, entre comillas, de moda, en realidad de moda no, porque esto existe hace muchos años, con el tema dengue. Porque ante la falta de recursos, ¿no? La falta de recursos me refiero a que no podemos hacerle hemograma a toda la población, ¿sí? Básicamente, con una prueba del lazo vos podrías orientar si un paciente con dengue tiene o no plaquetas bajas. Gracias, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces, prueba del lazo, maniobra semiológica para poder buscar fragilidad capilar y buscar plaquetopenia. Estudios, ya nombramos, coagulograma y hemograma básico y elemental para yo orientarme a dónde estoy yendo. Acá esta filmina habla de un poquito más allá, de pruebas más específicas. Fíjense, primero tiempo de sangría, que es lo que yo nombraba recién, esto de en el lóbulo de la oreja un pequeño pinche con la misma aguja que hacen la extracción, ¿no? Pero digo, con una aguja común y corriente, se pincha, se toma el reloj y se fijan cuánto tiempo tarda en formarse el tapón plaquetario. Si está alterado, no es una cuestión de número de plaquetas, sino de funcionalidad. Yo hago un hemograma, plaquetas normales, el paciente sangra, pincho, hago la prueba de tiempo de sangría, es un indicador de trombocitopatía, ¿sí? Recuento plaquetario, muy sencillo. Con un hemograma común, según el número, sabemos si están bajas o no. Luego estudiaremos si es que la producción está disminuida o hay consumo. Hay situaciones donde hay consumo de plaquetas, ¿sí? Puede ser que yo no produzca bien las plaquetas o que las estoy produciendo lo más bien, pero hay una situación donde se están consumiendo. Después en el coagulograma está constituido por varias partes. Tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina o también llamado KPTT, el tiempo de trombina, ¿sí? Cada uno evalúa una parte. Ustedes tienen que saber el TP, que es el de protrombina, la vía extrínseca y el KPTT, la vía intrínseca. ¿Está bien? Causas de alteración del TP de vía extrínseca, bueno, déficit de vitamina K o medicamentos, estos que dice los antagonistas de la vitamina K, que son los anticoagulantes orales que actúan en la vitamina K, ¿sí? Warfarina y acenocumarol.
Hepatopatía, básicamente porque sea un déficit de vitamina K también, o coagulopatía por consumo es una causa extrínseca. Después, de intrínseca, hemofilias, heparina, que es una droga que usamos en la internación, también puede ser por hepatopatía. Bien, TP o KPTT alterado. La heparina, ¿por qué la ponen como causa? Cuando vos sacás la muestra, a veces se usa como parte del sistema técnico, digo, para sacar la muestra, un tubo heparinizado donde se pone la sangre. Y la heparina misma donde se pone la sangre puede ser motivo para que te dé mal la prueba de laboratorio y en realidad está todo bien. ¿Sí? Hasta podés tener plaquetas bajas porque el mismo tubo donde haces la muestra está heparinizado. ¿Sí? Bueno, vamos a la otra filmina. A ver, no puedo pasarla, pero ahora. ¿No podés avanzar? Ujú. No me acuerdo si había una más igual, ¿eh? No. Estoy revisando. No. A ver. Listo. Ah, puede ser, entonces, sí, porque me No deja puedes ir pasar por para demás. atrás. Bueno, Perfecto. entonces, listo. Básicamente es un tema, la verdad que medio tedioso, ¿sí? Y lo que tiene de particular es que muchos médicos le escapan porque la respuesta inicial a esta consulta, que no es la correcta, es que vaya al hematólogo, todos se hacen un costado. Todo médico tiene que poder diferenciar si el trastorno es plaquetario o es de la coagulación. Tiene que poder conocer que no se trata solamente del número de plaquetas, sino de que cumplan bien su función y que el coagulograma, por lo menos, tener noción que el origen de todos los factores de la coagulación radica en el hígado. Entonces, poder hacer una distinción de los que dependen de la vitamina K les va a servir para poder decir, bueno, este paciente con coagulopatía, a ver, plaquetas normales, tiene sangrados, veo el coagulograma, está alterado, el hígado está alterado, y voy por este lado, hay que estudiar acá. ¿Toma algún medicamento, un anticoagulante? Sí, no, ¿cuál? ¿Es de lo que dependen de vitamina K? ¿Puedo darle vitamina K y ver si resuelvo la causa? Son cosas que tienen que conocer, ¿sí? Ahora, ¿hay casos raros? Sí, hay casos como las enfermedades hereditarias, que algunas hasta son autosómicas recesivas, que son muy difíciles de identificar. De hecho, la enfermedad de von Willebrand todos la estudiamos un montón, todo fenómeno, te la dan en la facultad, pero es difícil llegar a esa pesquisa, salvo que venga la familia y te diga, mirá, nosotros tenemos historia de enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Tienen que poder conocer dónde están las alteraciones. Es muy probable que mucho de esto termine en el hematólogo, pero no es el mismo médico el que envía al hematólogo el paciente con un adecuado estudio que el que simplemente lo consultaron porque había fragilidad capilar y hematomas con facilidad y lo mandó al hematólogo, ¿sí? Porque esto no pasa por especialidad, pasa por saber cómo funciona el organismo. ¿De acuerdo? Sí, Aprovechen a sacarse dudas, ¿sí? Algunos de hecho van a hacer especialidad quirúrgica, van a pedir un coagulograma como condición prequirúrgica, por lo menos conozcan que el TP no evalúa lo mismo que el KPTT, más o menos orientarse en las plaquetas, en su número y en su función, porque es probable que si hacen traumatología o cirugía general, ginecología lo mismo, ustedes no van a estar destinados a decidir corregir un coagulograma, pero tienen que saber por qué. Porque por ahí mandan al hematólogo una persona que está con anticoagulantes. Entonces es muy sencillo, hay una droga que está generando esto. Y sí, para operarlo lo tengo que corregir, habrá que suspenderlo, van a pedirle al hematólogo que les explique cómo, pero mínimamente darse cuenta, ¿sí? Sí, perfecto. Ok. Bien, y de la semiología tienen que diferenciar petequia, tienen que conocer equimosis, conocer, identificar según la coloración que vean en esa equimosis un aproximado del tiempo de evolución. Poder definir, por lo menos, o orientar en un caso cuál de estos tres ejes está alterado, si lo básculo plaquetario, coagulación o pared vascular, que es ya un caso más raro, para poder agruparlo, ¿sí? Sí, perfecto. Muy bien. Tiene el árbol de Sargento, me imagino, ¿no? Sí, lo usamos. Bueno,
Esta clase está resumida a ese lugar. Hay mucho más, hay muchísimo más. Léanlo. Tienen dudas, no tengo problema, me mandan WhatsApp, lo hablamos, ¿sí? Pero hay muchísimo más de esto. Yo traté de, en este Power, en este PDF, poder buscar lo más importante, ¿sí? Perfecto, sí. Bueno, muy bien. Cualquier cosa me consultan. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Buenas tardes a todos.